Instrucción sobre la misa del libro Camino recto y seguro para llegar al cielo del Padre Antonio María Claret. Introducción. La Santa Misa es la mejor de las cosas en que puede ocuparse un cristiano, ya sea para alabar a Dios, para darle gracias por los beneficios recibidos, para alcanzar lo que necesita para salvarse, para darle satisfacción por las faltas cometidas. En la misa el cristiano no reza solo, sino que con él rezan los ángeles, los santos, hasta el mismo Jesucristo. Felices aquellas personas que la oyen devotamente no solo los días festivos y de precepto, como es su deber, sino también todos los demás días, porque atesoran grandes méritos para este y para el otro mundo. San Luis, rey de Francia, la oía 2 veces al día. San Isidro la oía también todos los días antes de empezar su labor, como lo hacían igualmente otros muchos santos que sería largo de contar. Haz tú lo mismo, cristiano muy amado, aun cuando no seas rico ni holgado, sino un pobre jornalero como lo era San Isidro. Acuérdate del adagio que dice: por oír misa y dar cebada nunca se perdió jornada. Quizá no tanto el temor de arrastrar tus quehaceres o la falta de tiempo, como el temor del qué dirán los mundanos y murmuradores, será lo que te impida el oír todos los días la Santa Misa. Si es así, te digo que en ningún caso has de hacer de aquellos, como nos enseña Jesucristo. No des oídos, pues siendo ciegos pretenden ser lazarillos. Son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Por cierto, que cuando tú te presentas en la casa de algún señor para pedirle alguna gracia, ¿no te dan miedo los perros que a su entrada están ladrando? Pues lo mismo es indispensable que hagas con estos perros del mundo, que pretenden arredrarte con los aullidos de sus críticas y burlas, para que no entres en la casa del Señor de cielos y tierra, en la cual te ha de conceder todo género de gracias temporales y eternas. No olvides que el templo es la casa de Dios y la puerta del cielo, en que has de desear entrar, y menos has de echar en olvido que allí no entrarán los perros, que son los hombres malos, sino más bien serán arrojados fuera, según afirma San Juan. Acuérdate que también fueron criticados San Isidro, San Luis y otros santos. Si quisiera que a los tales respondieses con estas palabras de San Luis. Por cierto que no dijeran palabras si yo empleara doblando tiempo cazando en el monte jugando a los dados. Hasta de María Magdalena sabemos que mientras prodigó algún día el dinero de las banalidades, diversiones y locuras mundanas, en vez de críticas recibió aplausos, pero luego que con heroica resolución trató de consagrarse todo al servicio de Jesucristo, 1000 lenguas serpentinas incluso hoy arrojaron su veneno contra ella. Y quien lo creyera, hasta los mismos apóstoles siguiendo a Judas criticaron su proceder, de suerte que fue preciso que el mismo Jesucristo se hiciera su abogado y defensor. Créeme, pues, cristiano, oye misa cada día con el parecer de tu director, sin faltar a tu obligación doméstica, y desprecia cuanto digan los mundanos o los que a sí mismos se llaman espirituales. Días vendrán que Jesús se hará tu defensor como lo fue entonces de Magdalena. Cuando te dirijas a la iglesia para oír misa, piensa que vas al Calvario para asistir al cruel sacrificio sangriento que allí ofreció Jesús, pues el del altar es el mismo que aquel, aunque con diferencia de que en el Calvario se derramó la sangre realmente y aquí no se derrama. Allí se ofreció una sola vez y aquí se ofrece todos los días. Pero así, este como aquel, le ofrece para salvarnos y redimirnos. En el Calvario se sirvió de la malicia de los judíos como se
como de instrumentos, pero en el altar se sirve del amor excesivo con que nos ama, siendo este amor quien le obliga a que renueve todos los días el mismo sacrificio, y no una sola vez, sino tantas cuantas son las misas que se celebran a lo largo del mundo. Cuando estés ya en la iglesia para oír misa, aviva tu fe y reflexiona que si hubieras de presenciar el sacrificio o muerte de tu padre o esposo, ¿cuál sería entonces el dolor y angustia de tu corazón? Pues no es ficción, es una realidad. Cuando oyes misa, te hallas presente al sacrificio y muerte de tu Padre y del esposo de tu alma, Jesús. Ah, si los cristianos ocupasen su entendimiento en estas verdades, imposible, no reirían, ni parlarían, ni dormirían, ni cometerían las mil y mil irreverencias que con harto dolor de la religión y escándalo de los pequeñuelos se están cometiendo todos los días en nuestros templos. No se puede describir esta actitud contra los que de cristianos solo tienen el nombre, sin estremecerse a la vista de los castigos que la ira de un Dios va a desgarrar contra nosotros por tantos desacatos, y sin que crímenes tan atroces cometidos en el acto más augusto de nuestra religión divina cubran de rubor el rostro al paso que hiela en la sangre de las venas. Quisiera echar un velo que ocultara un cuadro ominoso y que horroriza, pero es demasiado cierto. Con actitudes tan atroces, públicos y cotidianos, por desgracia sin querer ni intentarlo ellos, dan una prueba de que el sacrificio de nuestros altares es el mismo que el del Calvario. Pues que de la misma suerte que los judíos se mofaban de Jesús en el Calvario, jugaban, reían, hablaban y negaban su divinidad, así estos tales cristianos deslucen del lucimiento del cristianismo, ríen, charlan y vuelven la espalda al mismo Jesús. Aquellos judíos que así se portaban con Jesús en el Calvario traían en sus cuerpos una legión de demonios que a tal maldad los impelían. Los cristianos, que del modo dicho están indevotos en la Iglesia, están en pecado mortal y de consiguiente son esclavos del demonio, ya que no los llamemos también demonios, por cuanto impelen a otros a desacatos semejantes con sus sacrílegas irreverencias. Procura pues, tú cristiano amado, que esto lees, procura estar en la Iglesia con atención y devoción, ya sea que asistas a la misa, ya sea que estés entrando por alguna otra devoción, sin que hables en ella jamás, pues la casa del Señor es casa de oración, y no de palabrerías. Si la necesidad o utilidad lo exigen, sea con las menos palabras posibles y en voz baja, y si hay quien te precise a responder, sea también con brevedad y sin que nadie lo entienda. De lo contrario, haciéndote reo del mismo delito, que el que te habla sobre él, descargaría sobre ti Jesús una lluvia de azotes que te arrojaría ahora del templo, y después de la gloria, como en otro tiempo arrojó a los judíos profanadores del templo de Jerusalén. También te pido encarecidamente que asistas al templo con vestido modesto y que no ofenda al pudor. ¿No es cierto que si la necesidad o utilidad te precisan a compadecer delante de algún personaje o de alguna autoridad, procuras ir con decencia y aseado? ¿Por qué, pues, no harías otro tanto cuando menos al presentarte a Jesús, Rey de los Reyes, Señor de los que dominan, cuando entras en la Iglesia? Te advierto finalmente que jamás permitas que contigo vaya a la Iglesia animal alguno, porque es indecente y irreprensible. Concluida la misa,
Después de haberse retirado del altar el sacerdote y dado fin a las particulares devociones, saldrás del templo con suma modestia, tomando de su pila el agua bendita, harás la señal de la cruz como lo hiciste al entrar y harás reverencia al Señor con 2 rodillas si está expuesto al Santísimo, con una si está metido en el tabernáculo. Y si no le hay, con inclinación de cabeza a la imagen principal. Procura no cometer irreverencias ni hacer garabatos al formar la señal de la cruz, porque cuando se hace mal se complace Satanás. Para que puedas hacerla bien, voy a darte una breve explicación de esta señal del cristiano. El signarse y santiguarse es una profesión abreviada de los principales misterios de nuestra religión sacrosanta. Nos signamos, formamos 3 cruces y 3 veces la señal de la cruz, con lo que confesamos un Dios en 3 personas. La cruz que formamos en la frente simboliza al Padre, la que formamos en la boca simboliza al Hijo, la que formamos en el pecho simboliza al Espíritu Santo. Santiguándonos formamos una cruz desde la frente a la cintura y del hombro izquierdo al derecho. Al descender la mano de la frente a la cintura simboliza que el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió del seno eterno del Padre al de la Santísima Virgen María, y al pasar la mano del hombro izquierdo al derecho, significamos que el misterio de la Encarnación fue por obra del Espíritu Santo. Se cierra o se junta por fin las manos, y con esta unión simbolizamos la unión de las 2 naturalezas, divina y humana, en una sola persona, que es Cristo. Las manos así juntas se arriman al pecho o se adoran para dar a entender que la gran veneración con que son respetados los altos misterios simbolizados con las cruces y acciones que formamos, signándonos y santiguándonos, y la cruz que se forma simboliza a Jesucristo crucificado. Breve explicación de los misterios que se representan en la misa. El sacerdote revestido con los ornamentos sagrados representa a Cristo, nuestro Redentor, en su sagrada pasión. El hábito con que se cubre su cabeza al empezar al revestirse simboliza la corona de espinas y el lienzo con que cubrió su divino rostro, burlándose de él los sayones, diciendo: «Adivina quién te dio». El alba simboliza el vestido blanco con que le trataron como a loco en la casa de Herodes, despreciándole. El cíngulo simboliza los cordeles con que en el huerto fue atado. La estola recuerda la soga que llevaba al cuello cuando le conducían preso. El manípulo es el símbolo del cordel con que le sujetaron a la columna para azotarle. La casulla simboliza el vestido de púrpura con que le cubrieron en casa de Pilatos, estando ya coronado de espinas. El cáliz representa el sepulcro y los corporales, la sábana con que fue amortajado su cuerpo santísimo. El introito o entrada a la misa significa el grande anhelo con que en el limbo esperan los santos padres la venida de Cristo al mundo para redimirlos a ellos y a nosotros. Y para significar sus clamores se dicen inmediatamente los Kyries, Señor, ten piedad, que en nuestro idioma significa Señor, habed misericordia de nosotros. El Gloria in excelsis nos recuerda el gozo de los ángeles y de los pastores al nacer Cristo. Las oraciones que el sacerdote dice después del Dominus Vobiscum, el Señor esté con vosotros, son símbolo de las muchas veces que Cristo oró por nosotros en el curso de su vida. La epístola simboliza la predicación de los profetas, especialmente la del Bautista. El salmo o gradual
que se lee después de la epístola, significa la soledad de Cristo en el desierto, y el aleluya representa los servicios que le prestaron los ángeles después de haberle tentado el demonio y salido victorioso. El Evangelio significa la predicación de Cristo, y para decir el Evangelio se pasa el misal al otro lado del altar para significar que Cristo pasa de unos pueblos a otros predicando el Evangelio.